Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. La idea de esta charla es poder empezar a introducirnos en lo que es el entrenamiento de resistencia o entrenamiento aeróbico. Veamos primero algunas definiciones. Cuando hablamos de entrenamiento, hablamos de un proceso planificado que tiene un fin o un objetivo que puede ser de optimizar o de estabilizar el rendimiento, ¿sí? Es muy importante que hablemos de un proceso que es planificado. ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a ir viendo durante este módulo tiene que ver con cómo poder organizar y justamente planificar esos estímulos, esa carga de entrenamiento para realmente lograr nuestro objetivo de mejorar el rendimiento físico. Y este entrenamiento incluye la repetición sistemática de ciertos estímulos que deben estar por encima del umbral, ¿sí? Y van a estar orientados a producir fenómenos de adaptación morfológica y funcionales. Esto es muy importante también, los estímulos tienen que estar bien organizados y planificados e individualizados para cada sujeto para poder realmente lograr estas modificaciones a nivel de la estructura y de la función, por ejemplo, del músculo esquelético. Otra definición que tenemos que tener en cuenta es de qué hablamos cuando hablamos de resistencia o de entrenamiento aeróbico. La resistencia es la capacidad que tiene un individuo de resistir tanto psíquica como físicamente una carga durante un largo tiempo, donde se produce al final un cansancio que es insuperable debido a la intensidad o a la duración del ejercicio, pero también incluye la capacidad de recuperarse rápidamente después de un esfuerzo. En esta definición aparecen algunos conceptos que son muy importantes. Por un lado, que la capacidad entonces de resistir un esfuerzo en el tiempo prolongado no depende solo de un concepto o aspecto físico, sino también psíquico. Y por el otro lado, que incluye también una rápida recuperación luego del esfuerzo. Es decir, que podemos pensar que nuestros pacientes van a poder, por ejemplo, caminar más tiempo, caminar más cuadras, con menor esfuerzo, pero también que una vez que se detengan se van a recuperar más rápidamente para poder volver a continuar. Dentro de los objetivos del entrenamiento de resistencia podemos mencionar el de mantener o recuperar la salud y la forma física, es decir, esto puede ser para la población en general, ¿sí? El entrenamiento aeróbico mejora el estado de salud, después vamos a ver más adelante todos los beneficios que tiene, por ejemplo, en la disminución de la presión arterial, del colesterol, entre otras. Crear una base para el entrenamiento de otras capacidades, ¿sí? Por ejemplo, crear una base para luego poder hacer un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento de capacidades como por ejemplo la coordinación, la agilidad, entre otras. Esto tiene que ver, por ejemplo, en muchos deportes se crea una base primero de resistencia aeróbica para luego mejorar otras capacidades. Acelerar la recuperación, como mencionábamos antes en la definición. Incrementar la resistencia específica. Después vamos a ver cómo se clasifica la resistencia y vamos a ver cuáles son los distintos tipos, digamos, de resistencia que uno podría querer entrenar y mejorar. Mejorar el consumo máximo de oxígeno y también lograr una economía de la capacidad aeróbica que ya existe. Recordemos que cuando hablamos de consumo de oxígeno o de consumo máximo de oxígeno, estamos hablando de la capacidad que un organismo tiene de absorber, de transportar y de utilizar el oxígeno. Y es una medición que refleja la capacidad aeróbica que tiene un individuo. El consumo máximo de oxígeno está determinado por diferentes factores. Por ejemplo, la herencia es el factor más importante. ¿Sí? Entre el 70 y el 80% del consumo máximo que un sujeto puede alcanzar está determinado genéticamente. ¿Sí? Es decir, que hay un pequeño porcentaje que se puede mejorar. Por ende, si uno ha nacido con una genética que lo favorece, por ejemplo, para ser maratonista, porque tiene una gran cantidad de fibras blancas, va a poder entonces ser quizás campeón en una de estas competencias. No quiere decir que otros sujetos no puedan entrenar para poder correr una maratón, pero probablemente no lleguen a estar nunca entre los mejores. Por otro lado, el tipo de ejercicio, y esto tiene que ver con la especificidad del entrenamiento, ¿sí? Si yo realizo un entrenamiento que esté orientado justamente a aumentar el consumo máximo de oxígeno, este entrenamiento va a tener que utilizar cargas altas, ¿sí? E intensidades, sobre todo altas de entrenamiento, cerca de la zona del consumo máximo de oxígeno o por encima, justamente para poder lograr este beneficio de aumentar el consumo. Obviamente, el consumo de oxígeno depende del estado de entrenamiento, también depende de la edad, ¿sí? Se logra el máximo consumo aproximadamente entre los 22 y 25 años, luego puede mantenerse aproximadamente unos 10 años, ¿sí? Tener una meseta, pero lamento decirles, ya que muchos de ustedes, de nosotros en realidad hemos ya sobrepasado esta edad, que luego se empieza a perder
va disminuyendo el consumo de oxígeno. Obviamente esto se puede ir contrarrestando con el entrenamiento, pero si no, se puede ir perdiendo aproximadamente un 10% por cada década de vida. Y esto tiene que ver principalmente con la pérdida de masa muscular, pero también con otros factores, por ejemplo, con el gasto cardíaco, entre otros. Y otros dos factores que intervienen en el consumo máximo de oxígeno son el sexo, si es mayor en hombres, y la composición corporal. Justamente es mayor en hombres porque tiene que ver con que el consumo de oxígeno depende de la masa magra, ¿sí?, del músculo, y la cantidad de masa muscular en hombres es mayor que en mujeres. Además depende de diferentes hormonas que son diferentes en hombres y mujeres, también del gasto cardíaco, entre otras variables. Por eso hace que el consumo de oxígeno sea mayor o pueda ser mayor en hombres que en mujeres. La resistencia puede estructurarse o clasificarse según diferentes criterios. Por ejemplo, según el volumen de la musculatura que esté implicada en la realización del ejercicio, se puede clasificar en resistencia general o resistencia local. Por ejemplo, la resistencia local es cuando se está utilizando más de un sexto o de un séptimo de la musculatura total del organismo. Por ejemplo, en el caso de la foto de la izquierda, cuando uno está realizando una actividad como puede ser una carrera, o andar en bicicleta, o nadar y demás. Y la resistencia local es cuando se está utilizando menos de un sexto o un séptimo de la musculatura. Por ejemplo, yo puedo entrenar la resistencia de un músculo en particular, por ejemplo, en el caso de la imagen, del bíceps. Otro de los criterios para dividir o clasificar la resistencia es el tipo de vía energética que está siendo utilizada predominantemente. Por ejemplo, podemos hablar de resistencia aeróbica cuando lo que predomina es el metabolismo aeróbico y hay participación del oxígeno, o podemos hablar de resistencia no aeróbica cuando lo que predominan son las vías energéticas que son sin participación del oxígeno, ¿sí?, es decir, las vías anaeróbicas. En el caso de las imágenes podemos ver cómo en el lado de la izquierda los sujetos están corriendo una maratón, en donde obviamente la vía energética que predomina en este caso es la vía oxidativa o la vía aeróbica, y en el caso de la otra imagen, una carrera que puede ser, por ejemplo, de 100 metros, 200 metros, 400 metros, donde lo que van a predominar son las vías energéticas sin participación del oxígeno. Obviamente, el tipo de entrenamiento que se realiza para mejorar un tipo de resistencia u otro, en este caso y en la mayoría de los casos que vamos a ver después de en cuanto a la clasificación, es totalmente diferente. No debemos olvidar que cuando hablamos de los diferentes sistemas energéticos, hablamos siempre de que existe un continuo energético. ¿Esto qué quiere decir? Que los tres sistemas de aporte de energía van a estar funcionando todo el tiempo, pero que va a predominar uno u otro dependiendo de la intensidad y de la duración del ejercicio, ¿sí? También habíamos visto que depende de la dieta, pero principalmente según la intensidad y la duración del ejercicio que vamos a estar haciendo, va a estar predominando un tipo de resistencia aeróbica o un tipo de resistencia no aeróbica. Otro de los criterios para clasificar la resistencia es la duración de la carga. Obviamente esta duración va a estar relacionada con lo que hablamos previamente del tipo de metabolismo que se utiliza. Y se divide en corta duración, cuando es hasta 2 minutos, media duración hasta 10 minutos y a partir de los 10 minutos de larga duración, que bueno, después tiene subcategorías dependiendo de la duración que tiene la prueba o el tipo de ejercicio que se esté realizando. También se puede clasificar según la forma en la cual está trabajando el músculo esquelético en resistencia dinámica, cuando el músculo está realizando contracciones y relajaciones, o en una resistencia estática, cuando lo que se está haciendo es sostener la contracción como de forma isométrica. Por último, la resistencia también se puede clasificar según la relación que tiene con otras capacidades, ¿sí? Cuando hablamos de las diferentes capacidades condicionales, son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y la velocidad. Y estas distintas capacidades están interrelacionadas entre sí. Es muy difícil separar y decir, bueno, yo entreno solo la resistencia, yo entreno solo la fuerza. Siempre cuando uno está entrenando una de las capacidades, va a estar mejorando las otras. Por ejemplo, la resistencia podemos querer mejorar la fuerza-resistencia, ¿sí? Podemos querer mejorar la resistencia fuerza explosiva, podemos querer mejorar la velocidad, resistencia o la resistencia que uno tiene a pruebas de alta velocidad,
la resistencia a un determinado juego o deporte específico, entre otras cosas. Y por otro lado, según el rendimiento específico a desarrollar, se puede clasificar en resistencia de base o resistencia general, que lo que va a generar es una base para luego poder realizar un entrenamiento de resistencia que sea más específica, ¿sí? Esto es lo que se utiliza para el entrenamiento, por ejemplo, en las pretemporadas de los de distintos deportes o para justamente mejorar la salud o la condición física general. Y luego la resistencia específica es cuando queremos mejorar algún tipo de resistencia de cualquiera de los que fuimos mencionando anteriormente. Si recuerdan, cuando hablamos de fisiología del ejercicio o de lo que estudia la fisiología del ejercicio, hablamos de que hay ciertas respuestas ante diferentes estímulos, y de hecho lo hemos experimentado, pero por otro lado, a las adaptaciones que se producen tanto en la morfología como en la función de distintos órganos y sistemas cuando se realiza un programa de entrenamiento físico. Vamos a ver ahora cuáles son los cambios que se producen cuando uno realiza un entrenamiento de la capacidad aeróbica o un entrenamiento de resistencia. Dentro de estas adaptaciones o beneficios podemos mencionar el aumento de la capacidad anaeróbica o aeróbica, dependiendo del tipo de entrenamiento que realicemos, la síntesis de proteínas mitocondriales, el aumento de la tolerancia al lactato, el aumento de la capilarización muscular, el aumento de la densidad mitocondrial y de las enzimas oxidativas, además un aumento de la densidad mineral ósea, una disminución del porcentaje de grasa corporal, una disminución del nivel de insulina en reposo, y esto tiene que ver con que aumenta la sensibilidad de la insulina, una disminución de marcadores inflamatorios, una menor frecuencia cardíaca en reposo, que está relacionada justamente con que este corazón tiene mayor fuerza, mayor capacidad de eyectar el volumen sistólico, una disminución también del riesgo de perfil cardiovascular. Fíjense cómo muchos de estos beneficios que hemos mencionado son justamente los que permiten que el entrenamiento aeróbico o el entrenamiento de base general aeróbico produzca beneficios para la salud, disminuyendo el riesgo en el sujeto de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión arterial, entre otras. Otros beneficios también orgánicos o estructurales van a incluir el aumento del número del tamaño de las mitocondrias, del tamaño de las fibras de tipo 1 o de la actividad también, por ejemplo, enzimática. Y también hay otros beneficios que tienen que ver con los psicológicos o los sociales. En cuanto a los psicológicos, mejora la autoestima, mejora la imagen corporal, el placer, incluso se liberan sustancias, endorfinas, que disminuyen la ansiedad y la depresión. Está demostrado en pacientes con ansiedad y depresión que mejoran los síntomas de estas enfermedades al realizar entrenamiento aeróbico. Y en relación a los sociales, por ejemplo, la identificación con un grupo o la representación de un club, ¿sí? Van a ver en los programas de rehabilitación que se realizan de forma grupal cómo los pacientes empiezan a sentirse identificados también con la realización de esta actividad, y eso ayuda también a la adherencia. Ahora bien, ¿por qué es tan importante hablar de entrenamiento aeróbico y de incluir el entrenamiento aeróbico dentro de los programas de rehabilitación pulmonar? Como ya hemos visto, los pacientes con EPOC entran en un círculo vicioso de sedentarismo, desacondicionamiento físico, disnea, que produce cada vez más sedentarismo, más desacondicionamiento, ¿sí? Y esto va perpetuando los síntomas. Y produce a nivel del músculo periférico diferentes cambios en las fibras musculares, ¿sí? Como ya habíamos visto, va a haber una disminución de los distintos tipos de fibras musculares, pero predominantemente de las fibras de tipo 1, justamente que son las que tienen capacidad de resistir el esfuerzo. Vamos a tener también alteración a nivel de la capilarización, menor capilarización por fibra muscular, menor cantidad de mitocondrias, menos enzimas oxidativas. Todo eso va a hacer que la capacidad aeróbica de resistencia al músculo del paciente con EPOC o con cualquier otra enfermedad respiratoria tenga menor tolerancia al esfuerzo. Obviamente, por todo esto y lo que estuvimos hablando hasta ahora, el entrenamiento aeróbico podría revertir estos cambios que se producen a nivel del músculo. También sabemos que hay una disminución de eh, la masa muscular, es decir, hay una atrofia muscular, y esto va a generar una pérdida de fuerza.
Existen múltiples estudios que han demostrado los beneficios del entrenamiento aeróbico en pacientes con EPOC. En el gráfico de arriba a la izquierda podemos observar el área de sección transversal de los distintos tipos de fibras musculares antes del entrenamiento aeróbico, que está representado con la barra blanca, o después del entrenamiento aeróbico, que está representado con la barra rayada. Podemos observar cómo luego del entrenamiento aeróbico las fibras de tipo 1 y las fibras de tipo 2A han aumentado su área de sección transversal. En el gráfico de la derecha podemos observar los resultados de otro estudio en donde lo que hicieron fue, a través de biopsias musculares, valorar la cantidad de enzimas oxidativas previo al entrenamiento aeróbico, que es la barra gris, y posterior al entrenamiento aeróbico, que es la barra negra. Y pudieron ver también cómo había un aumento de las enzimas oxidativas luego de un programa de entrenamiento aeróbico. Por último, en el gráfico inferior podemos observar también cómo la capilarización de las fibras de tipo 1 y las fibras de tipo 2A después del entrenamiento aeróbico había aumentado en comparación a previo al entrenamiento aeróbico en pacientes con EPOC también. Es decir, que aquellos beneficios que se obtienen con el entrenamiento aeróbico y que mencioné previamente, que están estudiados principalmente en sujetos sanos, también se obtienen en pacientes con enfermedades respiratorias luego de realizar un programa de entrenamiento. Obviamente, el programa de entrenamiento va a tener que cumplir con los principios de entrenamiento, con tener cargas óptimas para lograr estos beneficios. También podemos observar en esta tabla cómo después de un programa de entrenamiento aeróbico hay una disminución en la producción de lactato durante el ejercicio y esto nos está hablando de que hay una mayor participación justamente del metabolismo aeróbico y también tenemos un menor tiempo de recuperación de la fosfocreatina. Recuerden que para recuperar la fosfocreatina necesitamos energía que proviene justamente del metabolismo aeróbico. Y otra cosa muy importante es que estos cambios con el entrenamiento son comparables a los que se producen en el sujeto sano, ¿sí? Con lo cual podemos esperar cambios similares con el entrenamiento a nivel del músculo en un paciente con EPOC que en un sujeto sano. Quizás a esta altura de la charla se esté preguntando cómo se relaciona todo esto de la mejoría de la capacidad aeróbica con los síntomas del paciente. Es decir, nosotros sabemos que entrenando la capacidad aeróbica podemos mejorar la disnea de los pacientes, podemos hacer que el paciente camine, por ejemplo, más tiempo, más distancia, que se recupere más rápido, pero sabemos también que la limitante principal en general es la disnea. Bueno, vamos a tratar de integrar estos conceptos. Este es un gráfico que ya habíamos visto en una clase previa, en donde se puede observar en el gráfico de la derecha un sujeto con EPOC, donde se encuentra aumentado el volumen pulmonar al final de la expiración, dibujado en violeta, incluso antes de iniciar el ejercicio. Cuando el ejercicio comienza, la ventilación empieza a aumentar y el paciente, así como le pasa también a los sujetos sanos, necesita justamente aumentar su ventilación por la demanda metabólica que el ejercicio produce. Por ejemplo, para eliminar el dióxido de carbono. ¿Qué ocurre? Como la capacidad inspiratoria está disminuida, el paciente va a intentar aumentar su volumen corriente, pero no va a poder aumentarlo en una gran proporción y esto va a hacer que rápidamente tenga que aumentar su frecuencia respiratoria. El aumento de la frecuencia respiratoria produce una disminución de los tiempos tanto inspiratorio como expiratorio y la disminución del tiempo expiratorio en un paciente que tiene una obstrucción crónica al flujo aéreo y que justamente necesita mayor tiempo para poder expirar ese volumen de aire, va a hacer que cada vez más aire quede atrapado dentro del pulmón, que el paciente tenga la necesidad de aumentar cada vez más su frecuencia respiratoria, esto le produzca disnea y por ende una detención del ejercicio. ¿Qué pasa en los sujetos sanos? En el sujeto sano, además de que el volumen pulmonar al final de la expiración es menor que el paciente con EPOC, la capacidad inspiratoria se conserva durante todo el ejercicio. El sujeto sano, tiene la posibilidad de ir aumentando su volumen corriente y además obviamente va a aumentar su frecuencia respiratoria, pero siempre el tiempo inspiratorio y expiratorio, sobre todo, le va a ser suficiente como para expirar ese volumen de aire y por eso es que no se produce una hiperinsuflación dinámica como sí se produce en el paciente con EPOC. Esta hiperinsuflación dinámica que le genera al paciente disnea
no se produce solo ante un ejercicio intenso. Se produce, por ejemplo, cuando el paciente quiere caminar unas pocas cuadras, subir una escalera, cuando quiere hacer distintas actividades en su vida diaria, por ejemplo, higienizarse. Y vamos a ver ahora entonces cómo podemos hacer a través del entrenamiento aeróbico para disminuir esta hiperinsuflación dinámica y para disminuir los síntomas. Sabemos muy bien que la obstrucción crónica del flujo aéreo no es algo que vamos a poder revertir o resolver, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que se produce? Este es un estudio muy interesante de O'Donnell y colaboradores, en donde realizaron diferentes mediciones, tanto de la producción de dióxido de carbono, del consumo de oxígeno, del aumento de la ventilación, de los síntomas, entre otras variables, previo a un programa de entrenamiento aeróbico y posterior a un programa de entrenamiento aeróbico en pacientes con EPOC. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo en distintos test de carga constante, es decir, un test en donde el paciente está pedaleando siempre a una misma intensidad, como después del entrenamiento aeróbico, que es la línea continua, en comparación a previo al entrenamiento aeróbico, que es la línea punteada, como la duración del ejercicio fue mayor. Por ejemplo, antes del entrenamiento aeróbico el paciente podía tolerar alrededor de 6 minutos y después del entrenamiento aeróbico aproximadamente unos 9 minutos. ¿Qué otra cosa se puede observar en este gráfico? Cómo se encuentra la producción de dióxido de carbono. Recordemos que la producción de dióxido de carbono durante el ejercicio proviene, por un lado, del metabolismo aeróbico, pero por otro lado, de una reacción que se produce cuando hay también activación del metabolismo anaeróbico, se produce ácido láctico que una vez en sangre es baferiado por el bicarbonato y produce a su vez también dióxido de carbono. Podemos ver entonces cómo antes del entrenamiento aeróbico, ¿sí? Está dibujado con una línea, está marcado con una línea azul, la producción de dióxido de carbono es mayor que en el mismo momento de ejercicio, es decir, en el mismo minuto de la prueba, esto se llama isotiempo, después del entrenamiento aeróbico. Esto está marcado con la línea roja. Fíjense cómo hay menor producción de dióxido de carbono en el mismo tiempo de ejercicio después del entrenamiento aeróbico. Y esto tiene que ver con que hay una mejoría de la capacidad oxidativa del músculo, que hay una mejoría de la capilarización, hay mayor cantidad de mitocondrias, enzimas mitocondriales que pueden permitir una mayor participación del metabolismo aeróbico y por ende menos producción de dióxido de carbono. ¿Y por qué es tan importante? Vemos en el gráfico de la derecha, sabemos que uno de los principales estímulos para el aumento de la ventilación es la producción de dióxido de carbono. Entonces, si en el mismo momento del ejercicio, después del entrenamiento, tenemos menos producción de dióxido de carbono, vamos a tener un menor aumento de la ventilación del paciente. Como dijimos anteriormente, el aumento de la ventilación en los pacientes con EPOC se produce a expensas del aumento de la frecuencia respiratoria. Si yo tengo menor necesidad de aumentar la ventilación durante el ejercicio, voy a tener obviamente un menor aumento de mi frecuencia respiratoria. Este menor aumento de la frecuencia respiratoria va a permitir que yo tenga un mayor tiempo inspiratorio, pero sobre todo expiratorio, para justamente eliminar ese volumen de aire que estoy inspirando. Se puede ver en el gráfico de la izquierda cómo en el mismo momento del ejercicio, previo al entrenamiento aeróbico, que está graficado con la línea azul, hay un aumento de la frecuencia respiratoria en comparación con posterior al ejercicio, que está marcado con la línea roja, sobre la línea continua, como hay una menor frecuencia respiratoria en el mismo momento de ejercicio. Si tenemos un menor aumento de la frecuencia respiratoria, vamos a tener mayor tiempo expiratorio y esto va a permitir que la capacidad inspiratoria sea mayor. La capacidad inspiratoria es una medición indirecta de la hiperinsuflación dinámica. Si yo tengo mayor capacidad de inspirar aire es porque hay menos aire atrapado adentro. Y la capacidad inspiratoria se relaciona directamente con los síntomas de disnea. Podemos ver en este último gráfico entonces cómo un aumento de la capacidad inspiratoria produce una disminución de los síntomas de disnea posterior al entrenamiento. Resumiendo entonces, los pacientes al mejorar su capacidad aeróbica, al mejorar la capacidad de su músculo para producir energía de forma aeróbica, van a tener menor producción de dióxido de carbono, menor ventilación
Este menor aumento de la ventilación se va a expresar como disminución de la frecuencia respiratoria. Esta disminución de la frecuencia respiratoria con un aumento del tiempo expiratorio, lo que va a permitir que haya una menor disminución de la capacidad expiratoria y de allí el paciente va a experimentar menor síntoma de disnea. Y a partir de ahí le va a permitir a este paciente entonces tolerar mayor esfuerzo, realizar mayores actividades de su vida diaria, por ejemplo, con menos síntomas gracias al aumento de su capacidad aeróbica. Y otro concepto muy importante que fue demostrado en este estudio de Patecio y colaboradores es que los distintos cambios o beneficios que se obtienen con el entrenamiento aeróbico dependen de las intensidades. Lo que hicieron fue dos grupos de pacientes con EPOC realizar un entrenamiento aeróbico, un grupo a una baja intensidad y otro grupo a altas intensidades. ¿Qué es lo que observaron? Que los dos grupos de pacientes obtuvieron beneficios en cuanto, por ejemplo, una menor producción de lactato durante el ejercicio, un menor aumento de la ventilación, un menor aumento del consumo de oxígeno en el mismo tiempo o intensidad del ejercicio, una menor frecuencia respiratoria, entre otros, pero lo que observaron es que el grupo que había entrenado a mayor intensidad, los beneficios habían sido de mayor magnitud que aquellos pacientes que realizaron entrenamiento a menor intensidad. Y este es otro concepto muy importante, que los beneficios o los resultados dependen también de la intensidad del ejercicio a la cual uno está entrenando. Cuando mayor sean las intensidades, mayores serán los beneficios que se produzcan. Bueno, ahora que hemos visto de qué hablamos cuando hablamos de entrenamiento aeróbico, cuáles son sus beneficios para los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, queremos empezar a ver cómo hacemos para planificar este entrenamiento. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro.